Good evening, dear students. I hope everybody is doing well. Muy buenas noches, estimados participantes. Espero que cada uno de ustedes estén bien. Hoy estamos haciendo un tutorial debido a que, como ustedes tienen conocimiento por las circunstancias atmosféricas del huracán Fiona, quizás muchos no tienen la posibilidad de conectarse. Entonces decidimos hacerlo de esta manera. Today is September 20th, 2022. Hoy, septiembre 20 del 2022, martes, en su clase virtual de 7 a 9. Estamos en su programa de formación basado en competencia laboral, manejador de inglés básico nivel 1. Hoy es nuestro cierre y vamos a hacer un resumen del módulo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces recuerden que nosotros empezamos hablando de names, occupations and people. Este módulo se trató básicamente de aprender verb to be, el verbo ser o estar, she is, they are, we are, formar oraciones con las ocupaciones, occupations, she is my teacher, he is an engineer, they are students, etc. Entonces también aprendimos nouns, gender nouns, aprendimos los sustantivos que son places, people, things, lugares, personas, cosas, se refieren a sustantivos, ideas, ideas. También aprendimos sobre los gender nouns, el género de los sustantivos que en inglés cumplen con ambos. Es decir, teacher o professor puede ser para profesor o profesora. Podemos decir también que tenemos excepciones como waiter, que mesero, waitress es mesera, man es hombre, women es mujer. Entonces también en su guía tiene todas las excepciones y también les mando unos enlaces en a más adelante que les mostraré. Yes, no questions and short answers. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Ya ustedes saben hacer esto. La negación y la forma afirmativa con el verbo to be. Articles a e n. Aprendimos sobre los artículos un y una. A delante de sonido de consonante y n, an actor, delante de sonido de vocal. Por ejemplo, si tenemos university, recuerden que university es un sonido de consonante, entonces por eso decimos, por ejemplo, I go to a university, ¿verdad? Porque o I assist to a university. ¿Por qué? Porque university tiene un sonido de consonante, entonces por eso no utilizamos a n aunque veamos una u delante. Entonces también aprendimos nouns, singular and plural, cómo formar el singular y el plural de los nombres. En family members, vocabulary numbers, possessives, adjectives, questions with where. Todo esto lo aprendimos en el módulo 1. El módulo 2, places and family members, se basó principalmente en aprender different kind of places in our neighborhood and community. Aprender diferentes tipos de lugares de nuestro sector, nuestra comunidad. Prepositions, también hablamos de las preposiciones de lugar, in, on, at, cómo se forman oraciones con estas preposiciones, in, dentro, on, sobre, at, en un lugar abierto. Discuss transportation, aprendimos sobre los medios de transportes, the imperative instructions and directions, cómo hacer el imperativo que se utiliza un verbo en su forma base como un mandato para dar una instrucción, por ejemplo, open the door, abra la puerta, sit down, siéntese, y muchas veces utilizamos palabras que se escuchen más educadas como please open the door, por favor abra la puerta, etcétera. También aprendimos sobre los adjectives, los adjetivos que se colocan delante de los sustantivos para formar las oraciones. Esto no sucede en español, entonces tenemos que tenerlo pendiente. Por ejemplo, I have a blue car. Yo tengo un carro azul. Blue se coloca delante de car, azul. Cuando estamos hablando de, por ejemplo,
si estamos hablando de los adjetivos, con el verbo to be se coloca después. Por ejemplo, she's pretty, podemos decir ella es bonita. Entonces con el verbo to be, sí, el adjetivo se coloca después. Entonces aprendimos el verbo have de posesión. I have, she has, he has. En el módulo 3, Events, Clothes and Activities, we learned a lot about events and times, what time is it, if it is late, if we're on time. We learned about activities, ordinary numbers, ask about birthdays, dates, etc. Clothes, daily activities at home, household chores, the simple present tense, third person. Also, you learned about frequency adverbs, los adverbios de frecuencia. I always go to school. I always go to work. I never go to school. I never go to work. I usually take a shower, etc. Entonces aprendimos los adverbios de frecuencia, always, siempre, sometimes, a veces, never, etc. I, I yo también le dejé un enlace. I left you a link so you can enter to that link and check the videos. Entonces también aprendimos en el módulo 4 Home, Neighborhood, City and Time. Aprendimos sobre Places in the Neighborhood, Questions, WH Questions, preguntas con doble H. Recuerden que estas preguntas son las que nos indican que debemos de tener una información: where, dónde, ¿verdad? Why, por qué, which, cuál, who, quién, y así por el estilo: what, qué o cuál, how, cómo, how many, cuántos. Entonces de esa manera nosotros podemos tener una respuesta de información. También aprendimos en home, neighborhood, city and town, rooms, furniture, appliances, the simple present tense, questions, prepositions of place. Tenemos las preposiciones de lugar y there is and there are. Cómo utilizar I, que se utiliza para decir la existencia o no existencia de algo. En el módulo 5, aprendimos weather activities and plans, weather expressions, expresiones de tiempo, present and future time, the weather and seasons temperatures, the seasons, the present continuous. Recuerden el presente continuo, que es algo que estamos realizando. Utilizamos el ing. Por ejemplo, I'm playing basketball. Um, for example, I'm cooking dinner. Es una acción que se está realizando. Entonces también tenemos food appearance and health, la comida, la apariencia y la salud, foods and drinks, las comidas y las bebidas, containers, cooking verbs, vegetables and fruits, adjectives to describe her, the face, parts of the body. Entonces aquí aprendimos todo lo que tiene que ver con la cocina, los utensilios, vegetales, los verbos de cocina, cómo describir las partes del cuerpo, la cara, accidents, injuries, ailments, remedies, health conditions. Practicamos sobre los accidentes, las condiciones de salud. Y entonces aquí en el módulo 7, Past Events and Activities, ya aquí vimos los verbos en pasado, cómo se utilizan en las diferentes expresiones del pasado, las actividades y y como vemos que hay verbos regulares y verbos irregulares y su diferente conjugación en pasado. Y en el módulo 8, Abilities, Requests, Life Events and Plans, aprendimos abilities como politely decline an invitation. Ustedes explicaron cómo declinar una invitación educadamente, ¿verdad? Ask for and agree to a favor. También explicaron sobre un favor, cómo hacer un favor. Talk about future plans and intentions. Explicaron también de los planes futuros. Give commands, cómo hacer, dar instrucciones. Talk about something that we think is certain to happen, algo que va a pasar. Make predictions, hacer predicciones. Use could you, base form with be going, reasons for not doing something, favors, can and can't, for ability, etc. Entonces, todo esto en el módulo 8 ustedes lo pusieron de manera excelente. Entonces, yo del módulo 8 les voy a exponer un pequeño resumen. Antes de exponerle el resumen, les quiero decir que les voy a enviar esta guía del
Study Guide, una guía de estudio de los 8 módulos. Es un resumen de todos los módulos y sus enlaces de videos donde ustedes pueden darle clic y los llevará a un enlace en YouTube. En ese enlace en YouTube ustedes pueden estudiar y aprender y practicar, investigar más sobre los temas de cada uno de los módulos que ustedes estuvieron estudiando en esta acción formativa de inglés básico nivel 1, manejador de inglés básico nivel 1. Entonces, espero que ustedes lo puedan estudiar a su ritmo en el momento que puedan, que lo vean los videos cada vez que tengan tiempo. Si un video no les gusta, pueden cambiarlo por otro con el mismo tema, y entonces aquí ustedes pueden tener un recurso de su biblioteca digital y de todos los temas que ustedes aprendieron y todos los temas que ustedes practicaron. También yo les dejo extra links, enlaces que pueden estudiar adicional. Native American Greetings, saludos de los americanos nativos, también American English Pronunciation, Real Life English, la pronunciación del nativo en inglés y conversaciones de la vida real. Entonces, todos estos enlaces ustedes pueden entrar, algunos son de phrasal verbs, stative verbs, etcétera, y pueden entrar a todos estos enlaces y pueden entonces así improve, desarrollar, mejorar su listening, la manera que ustedes escuchan, es decir, el oído, y pueden mejorar también your conversation, su conversación, su fluidez. Y estos enlaces tienen diferentes episodios, ustedes pueden darle clic a cada uno de los episodios y pueden seguir la secuencia, y así pueden estudiar de manera autónoma e independiente. Entonces aquí les tengo el módulo que les quiero explicar sobre este el simple present versus present continuous, future, going to, will and past participle. Estos son los tiempos que les quiero explicar, que se trataron de manera en diferentes módulos de manera puntual en este curso. Entonces, estos fueron los tiempos que nosotros manejamos en este curso. Entonces, para que ustedes tengan pendiente, a manera de resumen, recuerden la diferencia entre simple present versus present continuous, la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. The main difference among simple present and present continuous is its use. The present continuous refers to actions that happened while we were talking, and simple present express habits or permanent situations. Entonces, la diferencia principal es que en el presente continuo nos referimos a acciones que están pasando, mientras que el presente simple se refiere a hábitos o se refiere a situaciones permanentes. Por ejemplo, I wake up at 6 a.m. every day. Me levanto a las 6 de la mañana todos los días. Eso es un presente simple. Y tenemos I'm eating my breakfast. Yo estoy comiendo mi desayuno. Es un presente continuo. Entonces aquí vemos algunas diferencias. Ya ustedes hicieron esta práctica. Y vemos otro ejemplo. I eat lunch at midday. I eat lunch at 12 p.m. Esto significa que usted a su presente simple, simple present, usted le puede agregar un adverbio de tiempo. Yo como mi almuerzo al mediodía, o puedo decir también yo como mi almuerzo a las 12 de la tarde. Present continuous, en el presente continuo, es una acción que usted está realizando en el momento. Por ejemplo, puede decir I am eating lunch, I'm eating lunch. Yo estoy comiendo el almuerzo, el primero sin contracción y el segundo está con contracción. Fíjense que el presente continuo siempre tiene el verbo to be. I am, he is, she is, etcétera. Y esto, el predicado, el complemento se mantiene igual. Eating lunch, comiendo almuerzo. Entonces recuerden que mi verbo principal es eat, comer, y le añado ing, que es mi
mi gerundio que indica un presente continuo, eating, comiendo. Yo puedo trabajar por work. Por ejemplo, she's working very hard. Ella está trabajando muy, muy duro, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora vámonos al tema del módulo 8. El presente simple, el presente continuo lo vimos en los primeros módulos. Aquí ya a partir del módulo 8, el último módulo, vimos will versus going to, el future, el futuro. Entonces aquí will or going to refer to future facts, but the use of them are in different contexts. Will y going to se utilizan en hechos del futuro, pero el uso de ellos se utiliza en contextos diferentes. Ambos se refieren al futuro o hechos del futuro, will y going to. While will is used to promise things and talk about spontaneous decisions, going to is most common to talk about make plans and intentions. Aquí está la diferencia, mientras que will se usa para prometer cosas y hablar espontáneamente de decisiones, going to es más común usarlo o hablarlo para hacer planes e intenciones. Examples, por ejemplo, tenemos aquí los ejemplos. I think I will buy a car. Yo pienso que compraré un carro. I think I'll buy a car. Yo pienso que compraré un carro. Entonces, fíjense, aquí está con contracción y aquí está sin contracción. Entonces, cuando yo digo I think, yo pienso, se refiere a una decisión espontánea, un deseo. Pero es muy diferente a decir I'm going to buy a car with my savings. Yo voy a comprar un carro con mis ahorros. Going to se utiliza más comúnmente para hablar sobre planes e intenciones. Es decir, que ya usted ha planeado que va a comprar un carro y tiene esa intención. Es decir, que quizás ya usted sabe dónde va a sacar ese dinero. Will express future actions decided at the moment of speaking. Immediate decision. Will, como dijimos al principio, expresa acciones del futuro que se usan al momento de hablar. Expresiones del futuro y que hablan o se refiere a acciones que se deciden en el momento de hablar, es decir, decisiones inmediatas. I will have salad now. Por ejemplo, tendré ensalada ahora. I'll have salad now en la contracción. Express a prediction based on personal opinions or experiences. Expresa una predicción basada en opiniones personales o experiencias. Tenemos going to express future plans decided before the moment of speaking, prior plans. Going to expresa planes futuros, ¿verdad? Decididos al momento de hablar, pero usted lo ha hecho con anterioridad, anticipación estos planes. Por ejemplo, I'm going to visit my aunt next Friday. Yo voy a visitar mi tía el próximo viernes. I'm going to visit my aunt next Friday. Es decir, que usted ya tiene planeado ir. Por ejemplo, su tía lo va a estar esperando, la va a estar esperando. Usted ya tiene ese día agendado para ir para allá. Es decir, que usted ha hecho ya unos planes. Antes de usted expresar ese futuro, ya usted tiene los hechos. Express a prediction based on present evidence. Expresa una predicción basada en la evidencia del presente. Es decir, que ya usted lo ha planeado. Going to. Entonces tenemos aquí I will talk to you later, por ejemplo, te hablaré más tarde. Esto es algo, un futuro inmediato que usted no sabe si va a volver a hablar con esa persona. I'll talk to you later. Este es en la contracción. Y si digo I'm going to talk to him about this issue. Yo voy a hablar con él acerca de este tema. Esto quiere decir que ya usted ha agendado una reunión con esa persona, que usted va a hablar con esa persona sobre ese problema, esa situación, es decir, que usted lo tiene planificado. Entonces, ¿cómo formar el futuro con will? I pongo mi pronombre personal, mi sujeto o mi nombre propio, el sustantivo, ¿verdad? Sujeto, la palabra will, luego el verbo infinitivo talk y el resto de la oración. Este verbo puede cambiar y el resto de la oración también. Yo puedo decir I will talk to you later, hablaré contigo más tarde. Puedo decir he will
work tomorrow. Él trabajará mañana. Puedo decir she will sing a song. Ella cantará una canción, etcétera. Todo basado en una decisión espontánea, una probabilidad. Entonces tenemos el going to, se forma con el sujeto, el verbo to be conjugado con el sujeto, going siempre está presente y el infinitivo to y luego el verbo principal. Por ejemplo, I am going to talk to him about this issue. Yo voy a hablar con él acerca de este asunto. Yo puedo decir también Peter is going to talk to him about this issue. Puedo cambiar el sujeto o puede cambiar el verbo principal. Yo también puedo decir she's going to write a letter. Ella va a escribir una carta. Entonces tenemos aquí future or near future will. Ejemplo, will se utiliza para eventos futuros probables. Por ejemplo, it will snow this weekend. Va a nevar este fin de semana. Decisiones o ideas espontáneas. Will, I will pick you up tomorrow. Yo te voy a recoger mañana. Voluntad para hacer una actividad. They will repair my TV tomorrow. Ellos van a reparar mi televisión mañana. Will también se utiliza para dar órdenes. You will not go to the party. No vas a ir a la fiesta. Utilizamos will para proponer o invitar algo. Will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Entonces el going to, esta es la forma de hacer la oración con el futuro going to. Hablamos de subject, be, going to, verb in base form, complement. El sujeto, en este caso es she. El verbo to be conjugado con she es is. She is going to, que es una constante. She's going to, un verbo, puede cambiar en su forma base, pero usted puede cambiar clean, el verbo clean usted lo puede cambiar por el verbo que usted quiera. En este caso dice she's going to clean y el complemento, the house. She's going to clean the house. Puede cambiar clean por play, study, work, etc. Y puede cambiar también el complemento. Puede también cambiar el sujeto y siempre recordar que el sujeto será o irá conjugado, estará conjugado con el verbo to be. I am going to, she's going to, he's going to, they're going to, etc. We are going to. Entonces ya ustedes hicieron estas prácticas y este es el pasado. Vamos a hablar un poquito del pasado. Tenemos base form, la forma base del verbo. Por ejemplo, arrive es llegar. Este es el pasado simple. Vemos que estos pasados terminan con ed, de. Entonces cuando terminan con ed es un pasado regular. Arrived, called, waited, call, wait. Y su pasado participio es igual. Entonces llegó, llamó, espero. Entonces el pasado participio es el que utilizamos para hacer oraciones en present perfect, en presente perfecto. Por ejemplo, yo puedo decir I have arrived late. Yo he llegado tarde. She has called her aunt. Ella ha llamado a su tía. You have waited for your boss since 8 a.m. Usted ha esperado por su jefe desde las 8 de la mañana. Entonces ya ustedes hicieron este ejercicio. Vamos a la siguiente presentación. En esta presentación yo les quiero hablar de la práctica final, como hablamos de el futuro, will y going to. Esta es la práctica final. Por ejemplo, en esta práctica, you going to go to the office. Entonces sería are. Are you going to go to the office? En esta, he traveled to Europe next year. En esta práctica, el futuro sería he's going to travel to Europe next year. Aquí, en esta práctica, sería I'll take a salad o I will take a salad. Es una decisión espontánea. Aquí me están hablando de planes que sabemos cuándo se van a realizar. Tomorrow, next year. Es más específico. I think, esto indica probabilidad. I think next Monday it will rain o it'll rain. Entonces aquí como yo digo I think, yo pienso, es decir, es una probabilidad, entonces utilizo will. They going to visit their aunt.
They are going to visit their aunt. Aquí te estamos utilizando going to. Entonces solamente tengo que escribir el verbo to be conjugado. They are going to visit their aunt. ¿Ellos están seguros? O 99, 98, 96% seguros de que van a visitar su tía. Es decir, han hecho planes con anterioridad. Maybe, esto indica una posibilidad, quizás, she'll talk with her boss about that topic. O she will talk with her boss about that topic. Ella hablará con su jefe acerca de ese tema. We tenemos going to, por eso seguimos en futuro con going to. We are going to buy a new house next month. Vamos a comprar una nueva casa el próximo mes. Probably indica, no estamos seguros. I'll go to Asia next week. Yo iré a Asia la próxima semana. O I will go to Asia next week. La 9, 9. Are you going to finish your homework soon? Fíjense que tengo aquí todo con el going to finish. Cuando veo going to finish. Entonces cuando veo esto es un futuro. El going to con un verbo principal. Are you going to finish your homework? Un futuro cierto. No. No, estoy negando en esta oración. It won't rain o it will not rain. No, no lloverá. Entonces, cuando estamos hablando también de tiempo, como los tiempos son probabilísticos, utilizamos will. Entonces, recuerden que si es un futuro cierto, utilizamos going to, y si es un futuro incierto, utilizamos will en la mayoría de los casos. Esta fue su práctica final del módulo 8. Entonces, ya para terminar, vamos a hablarle un poquito sobre el pasado también. Aquí tienen el pasado con continuo. Esto lo vimos también usando while. Por ejemplo, I was eating while I was watching TV. Yo estaba comiendo mientras yo estaba viendo televisión. Entonces podemos utilizar el pasado continuo. Aquí vemos que tenemos el verbo to be en pasado. I was. El verbo principal eat. En este caso, y watch, comer y ver. Y le añadimos ing. I was eating. El pasado continuo. While, mientras I was watching TV, mientras yo estaba viendo televisión, podemos formar oraciones compuestas con dos oraciones simples. I was visiting my friend while I was in Europe. Yo estaba visitando a mi amigo mientras yo estaba en Europa. Aquí tenemos un pasado continuo. I was visiting my friend. Y aquí tenemos un pasado simple. I was in Europe. Yo estaba en Europa. Entonces podemos unir en una misma oración un pasado continuo con un pasado simple. El pasado simple me indica que esta acción se realizó en un momento puntual en el pasado y ya terminó, y la primera oración I was visiting me indica que fue una acción prolongada en el pasado. You were very happy while we were celebrating your birthday. Estuvimos muy felices mientras celebrábamos su cumpleaños. Ambas oraciones indican pasado. La primera es un pasado simple porque solamente tenemos el verbo to be en pasado, y la segunda es un pasado continuo porque tenemos el verbo to be y tenemos un verbo principal más ing, celebrating. We were celebrating your birthday. Recuerden que el pasado con adjetivo se utiliza el pasado simple si nos referimos a adjetivos, porque no decimos you were being very happy, usted estaba siendo muy feliz. No, usted era feliz. Y utilizamos el pasado continuo en verbos que indican acción. Por ejemplo, celebrating, celebrando, es una acción. Es decir, que en el pasado estuvimos celebrando por un tiempo prolongado. We were celebrating, estuvimos celebrando your birthday. He was very sad while he was sick. Ambas son pasado simple porque tenemos el verbo was, y tenemos adjetivos sad y sick, y no tenemos un verbo principal que acompañe al verbo to be en pasado con ing, es decir, que solamente tenemos dos oraciones en pasado simple. She was my best friend while we were in college.
igual tenemos dos oraciones en pasado simple unidas por while, mientras. Ella era mi mejor amiga mientras nosotras estábamos en la universidad. Entonces, vemos aquí while, mientras. Entonces, recuerden que college puede ser universidad en los dos primeros años en los Estados Unidos. Ya cuando hablamos de university es un estudio superior más avanzado. Entonces, she was my best friend while we were in college. Fíjense que este unimos while, mientras. Este es un coordinating conjunction, es una palabra de unión que une. Entonces, aquí tenemos un pasado simple y otro pasado simple. She was, la tercera persona con el verbo en pasado was, y we were, la persona en plural con su conjugación en pasado were. Pasado simple indica una acción que ocurrió en el pasado y terminó en el pasado. Entonces, esa fue una pequeña presentación sobre recordando sobre el tema del pasado, que nos pidieron ese tema. Del módulo 8 también lo vimos, el tema del pasado. Aquí lo vamos a ver el pasado, el presente y el futuro para que veamos la diferencia. Entonces, aquí tenemos I was a student, past tense. Yo era un estudiante. Present tense. I am an artist. Yo soy un artista. Future tense, el futuro. I'm going to be a scientist. Yo voy a ser un científico, o I'll be a scientist. Yo seré un científico. Entonces, recuerden, I'm going significa que usted está seguro, segura, y I'll be es una probabilidad. Ambos son futuros. Entonces tenemos past tense. She ate a sandwich. Ella comió un sándwich. Fíjense que ate es un pasado irregular porque no se forma con ed al final. Present tense. Tenemos el presente. She eats a sandwich. Ella come un sándwich. Recuerden que en presente tenemos que agregar s o es, dependiendo de la regla gramatical que ustedes ya estudiaron, a la tercera persona del singular. She, he, it. Future tense, el futuro. I'm going to eat a sandwich. Voy a comer un sándwich. Si usted está seguro o segura. I'll eat a sandwich. Yo comeré un sándwich si es una decisión espontánea de que se hace al momento. Past tense. He worked very hard yesterday. Él trabajó muy fuerte, muy duro ayer. Entonces, fíjense que worked es un pasado regular porque termina en ed y le añadimos yesterday, un adverbio de tiempo. Present tense, el presente. He works very hard today. Añadimos un adverbio de tiempo del presente, today, hoy. Future tense, I'm going to work tomorrow, I'll work tomorrow. Y le añadimos un adverbio de tiempo aquí, mañana, porque estamos hablando del futuro. Voy a trabajar mañana, yo trabajaré mañana. Entonces tenemos they danced last night. They danced last night. They danced pop music. I'm going to dance pop music. I'll dance tomorrow. Entonces le dejo esto para que ustedes sigan practicando el pasado, el presente y el futuro. Y we studied English last year. We studied English this year. I'm going to study English next year. I'll study English next week. Entonces aquí vimos las diferentes oraciones, pasado, presente y futuro. Y por último, les recuerdo que en la guía que les envié, en la guía del módulo 6, ustedes pueden seguir estudiando el pasado. Este es un resumen de todo lo que vimos. Aquí tenemos el tiempo en pasado con el verbo to be, la negación, los verbos irregulares, la negación con didn't, que se utiliza con todos los verbos excepto con el verbo to be, la negación en pasado, cómo hacer las preguntas con el auxiliar do, does en pasado se hace con did, y la negación did not talk, didn't talk, que ustedes la tienen en su guía número 6. Entonces recuerden, pueden seguir estudiando esto. También está la negación was not, wasn't en contracción, y todos los verbos y las palabras y frases frecuentes que se utilizan en inglés para la negación en pasado, y los adverbios de pasado también están aquí, y para practicar la pronunciación tienen el enlace de los verbos irregulares
en pasado y también algunos vocabularios que pueden seguir practicando. Entonces, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Les mandaré todo todo esto que hemos visto hoy de su programa de formación basado en competencia laboral, manejador de inglés básico. You have done a great job. Han hecho un gran trabajo. Thank you so much for your time and I hope you have learned a lot. Have a good night. Muchas gracias por su tiempo. Espero que hayan aprendido mucho, que tengan una feliz noche. See you next time. Nos vemos la próxima. Bye.